vamos a estar hablando acerca de cómo estudiar la Biblia. Y el tema surge porque en uno de los lives de la semana pasada estuvimos hablando acerca de las aplicaciones que usamos, de cómo mirar en el original. Y hubo una persona que nos preguntó cómo podemos estudiar la Biblia. Así que esto lo dividí en dos partes. Hoy vamos a estar hablando de temas generales, reglas generales de cómo estudiar la Biblia, pero también la semana que viene, o no sé si el jueves lo vamos a hacer, esté pendiente, vamos a hacer una parte 2. Y en la parte 2 vamos a estar entrando más en detalle acerca de cómo usar la concordancia, cómo usar los diccionarios, cómo usar los mapas, cómo buscar los contextos bíblicos. Bendiciones, Ana, bienvenida, bienvenido, José. Vamos a estar hablando acerca de todas estas cosas. Vamos a estar hablando acerca del uso de la concordancia. Esto va a ser en el próximo live, en la parte 2, pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en qué reglas nosotros podemos aplicar cuando estudiamos la Biblia. Porque una de las primeras cosas que podemos hacer, hola John, ¿cómo está? Gracias por conectarse. Una de las cosas que podemos hacer es una de las cosas que no podemos hacer, perdón, que se me va el hilo, es el leer la Biblia con una mentalidad del siglo XXI, con una mentalidad occidental, cuando la Biblia es un libro que se escribió las últimas partes en el siglo I, con una mentalidad del Medio Oriente. Entonces es necesario que nosotros nos pongamos en esos zapatos para nosotros poder entender realmente el mensaje bíblico y los principios que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Porque aunque la Biblia es un libro que ya lleva un tiempo que de haberse escrito, es tan vigente como cualquier novela que se haya escrito actualmente. La Biblia es vigente y relevante para cada una de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que escucharla, nosotros tenemos que aprender cómo vamos a estudiarla. Una de las cosas que también siempre le digo a los estudiantes es que la Biblia no se lee simplemente, sino que la Biblia se estudia, se escudriña. Cristian, Damián, María, muchas gracias por conectarse. La Biblia se escudriña. ¿Cuál es el secreto que el Señor tiene para mí? Entonces no podemos leerla simplemente como un libro de ficción, como un libro de historia, como algo que ya pasó, sino que vamos a leerlo buscando realmente cuál es el tesoro escondido que está en ese libro, que son los principios que van a regir y a mejorar mi vida en el diario vivir. Y esas son las cosas que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Bendiciones a todos los que se están conectando. Alba, Francisco, Judith, muchas gracias por conectarse. Y lo primero que nosotros necesitamos entender cuando vamos a emprender un estudio de la Biblia es que necesitamos la dirección del Espíritu Santo realmente para entender la Biblia. Nosotros nunca podemos acercarnos a la palabra de Dios pensando que simplemente la podemos entender en nuestra mentalidad humana, en nuestros términos humanos, sino que tenemos que saber que la Biblia realmente es un mensaje de Dios para nuestras vidas. Y como tal, nosotros debemos de pedir la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Antes de orar, antes de ni siquiera abrir la Biblia, nosotros lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos guíe, pedirle a Dios que nos direccione, pedirle a Dios que nos muestre los secretos que Él tiene escondidos, los principios que Él tiene escondidos en la palabra de Dios.
Nunca nosotros con nuestra mentalidad humana natural vamos a poder realmente entender la palabra de Dios, vamos a poder entender la Biblia, sino que siempre de la mano del Espíritu Santo. Porque a pesar de que la Biblia fue escrita por diferentes escritores humanos, cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que últimamente la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Es un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. El primer paso para nosotros poder entender y estudiar la Biblia siempre va a ser pedir la dirección del Espíritu Santo. De entrar en la presencia del Señor y decirle: Señor, yo tengo hambre de conocer de tu palabra. Yo tengo hambre de saber los secretos que tú tienes escondidos para mi vida. Yo tengo hambre. Entonces nosotros vamos a poder entender realmente las escrituras. El mismo Espíritu Santo va a hacer que las escrituras se abran. Y el conocer realmente que la Biblia es la palabra de Dios va a determinar mi actitud en pasajes que nosotros le decimos pasajes que son difíciles, pasajes en que pareciera que hay una discrepancia. Entonces, dependiendo qué es lo que yo creo, dependiendo mi actitud enfrente de la Biblia, es lo que va a determinar mi actitud. Si yo realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Dios, que el Espíritu Santo me está guiando a entenderla, entonces lo que yo voy a hacer cuando yo me enfrente quizás a una discrepancia, cuando yo me enfrente a algo que es diferente, yo voy a decir: oh, el Espíritu Santo me está llamando a estudiar más a profundidad esto. ¿Por qué aquí dice una cosa y quizás aquí dice otra? El Espíritu Santo me está llevando a estudiar más profundo. Cuando yo no tengo esa convicción, cuando yo simplemente lo que pienso es que es un libro que yo lo estoy leyendo, entonces cuando yo encuentro una aparente discrepancia, mi actitud va a ser: bueno, la verdad que esto es falso, esto no dice la verdad, y lo dejo a un lado. Así que es por eso que es determinante que lo primero que nosotros hagamos sea pedir al Espíritu Santo su guianza. De pedir al Espíritu Santo que en medio del estudio Él nos guíe, que nos lleve más profundo en lo que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo primordial, es lo primero. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura, y eso es algo que también nosotros tenemos que entender. Gracias, John, por las rosas, muchísimas gracias. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos las palabras de Dios son en los evangelios, las palabras que dijo Jesús, que en muchas de nuestras Biblias está en rojo. Eso es lo que lo dijo Jesús. Pero la palabra misma me dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y yo debo de estudiarla y ir delante y cuando abre ese libro entender, esta es la palabra de Dios. Y si hay algo que yo no entiendo, el Espíritu Santo me está llamando a estudiarlo más a profundidad. Yo voy a ir más a profundidad. Y yo no debo de creer la mentira del mundo que simplemente la Biblia es un libro de historia, que simplemente la Biblia es un libro que no es relevante. Los principios bíblicos son relevantes hoy en día, igual que fueron hace 2000 años, igual que fueron hace 3000, 4000 años cuando se comenzó a escribir la Biblia. La Biblia es relevante para mi vida hoy en día. Y lo primero que tenemos que entender cuando estudiamos la Biblia es eso. Es inspirada por Dios, es el Espíritu Santo quien me va a guiar. En mis fuerzas humanas yo no lo voy a poder hacer, sino que es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Lo otro que tenemos que entender es que la Biblia fue escrita para 3 grupos de personas. Y usted me va a decir, no, la Biblia fue escrita para toda la humanidad. Sí, la humanidad se divide en 3 grupos de acuerdo a la palabra. Primero, al pueblo de Israel. Segundo, a las naciones gentiles, que son las naciones que no son de Israel.
Y tercero, a la iglesia. ¿Por qué esto es importante que yo lo entienda cuando yo voy a ir a estudiar la Biblia? Porque cuando yo entiendo a quién se le está hablando, eso puede y tiene la llave de la explicación de por qué se dice una cosa o por qué se dice otra cosa. Por ejemplo, mucha gente dice que lo que el apóstol Pablo ha enseñado contradice lo que el apóstol Santiago dijo, que lo que la carta de Santiago nos enseña. Y lo que no entienden es que se están refiriendo a dos audiencias diferentes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 3:28, podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte, y yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la Reina Valera, dice lo mismo, quizás en un lenguaje más antiguo, pero quise usar la Nueva Traducción Viviente porque es un lenguaje más actual, para que todos, no solamente las personas que conocemos y llevamos bastante tiempo en el Evangelio, lo entendamos, sino si todas aquellas personas que se conectan, lo puedan entender en un lenguaje mucho más sencillo. Romanos 3:28, lo voy a leer de nuevo, dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Y básicamente lo que el apóstol Pablo está enseñando es que las obras no me compran mi salvación. Mi salvación no hay nadie que la pudo haber comprado. Si yo en mis fuerzas naturales hubiera podido ser salva, no hubiera tenido que Jesús venir a morir por mis pecados. Y si yo digo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente y que yo necesito entonces hacer cosas para ser salvo, entonces lo que yo estoy diciendo es que realmente Jesús no es Dios, que su sangre no fue suficiente para la salvación de mis pecados. Entonces, eso no es lo que realmente está, lo que Pablo está enseñando es, para yo ser salvo, yo no necesito obras. Pero hay gente que dice, pero es que en Santiago, y voy a leer Santiago 2:24, en Santiago 2:24 dice, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Ahora, vamos a ver, aquí es donde entra a cuál es la audiencia a la que se está hablando. Pablo le está hablando a los romanos, a personas que se dejaban llevar. Para ellos lo más importante no era lo que tú creías, sino lo que tú hacías. Entonces Pablo le está diciendo, usted no se tiene que ganar la salvación, usted no se tiene que ganar nada. La salvación es por la fe y por la fe solamente por la fe. Entonces, ¿a quién le habla Santiago? La carta de Santiago no fue dirigida a este tipo de audiencia, sino a una audiencia que ya había creído, que decía tener fe, que decía profesar fe, pero no mostraba los frutos de la fe. Entonces el apóstol Santiago le está diciendo entonces a la audiencia, la fe sin obras es muerta. Usted tiene que dar fruto de arrepentimiento. En otras palabras, la fe me debe de mover a la acción. Si la fe solamente me deja en el yo creo, entonces eso no es suficiente. Porque la fe siempre nos va a mover a la acción. Entonces, fíjese cómo entonces cuando analizamos cuál es la audiencia, a quién se le está hablando, entonces podemos entender por qué la diferencia. Y realmente no hay diferencia, porque si vamos a Efesios 2:10, y esto lo escribió otra vez el apóstol Pablo indica claramente que nosotros fuimos salvos por la fe para hacer obras que ya Dios ha determinado. Entonces es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia. Bendiciones, Tinti, ¿cómo estás? Ahí me está saludando. Bendiciones, Tita, también, que se está conectando. Entonces, es importante entender la audiencia, a quién se le está hablando, para nosotros poder entender cuál es el principio bíblico. En el caso de Pablo, el principio bíblico es: yo no me puedo ganar mi salvación. No hay nada que yo pueda hacer para yo ganar mi salvación.
lo cual es cierto, es un principio en el que nosotros creemos. Santiago no está contradiciendo a Pablo, sino que nos está enseñando otro principio. Una vez yo he creído, mi fe debe dar fruto, mi fe se tiene que ver, mi fe me tiene que llevar a la acción. Solamente creer y no hacer nada, eso significa que realmente yo no he creído, porque mi fe me tiene que mover a la acción. Y por eso cuando vemos también en el libro de Hechos, el apóstol Pedro en su primer discurso después, en el día de Pentecostés, después que se manifiesta el Espíritu Santo poderosamente, él dice: arrepiéntense y den fruto de arrepentimiento. Es el mismo principio. La fe me hace salvo. Soy solamente salvo por la fe, pero mi fe me tiene que mover a dar fruto. La fe me tiene que mover a las obras. Entonces, fíjese cómo cuando yo puedo entender a quién se le habla, como cuando yo puedo entender cuál es la audiencia del escritor bíblico, entonces yo voy a ver que lo que aparentan ser discrepancias realmente es que se le está hablando a una audiencia que es diferente, que necesita un mensaje diferente. Los romanos necesitaban entender que no había obra que ellos pudieran hacer para ganarse la salvación. La carta de Santiago dirigida a la iglesia necesitaba entender que la fe me debe de mover a la acción. Entonces no hay discrepancia. Ambos principios son válidos y vigentes para la vida del cristiano. Entonces es importante que yo entienda a qué audiencia fue escrita el versículo, a qué audiencia fue, cuál era la audiencia del escritor, para yo poder entender. El mensaje a la iglesia, por ejemplo, va a ser diferente al mensaje de Israel, y voy a mencionar algo que no puedo explicar a profundidad porque no me daría el tiempo, pero lo podemos dejar para otra clase si usted me dice ahí que le interesa el tema. Por ejemplo, vemos pasajes en la Escritura donde el Espíritu Santo, a través del escritor bíblico, está hablándole a Israel y le está hablando de heredar la tierra. La tierra va a ser la heredad para Israel. Pero a la iglesia, el escritor bíblico le habla acerca de una morada celestial, acerca de un tiempo en el que vamos a morar en el cielo con el Señor. Cuando nosotros vemos esto, hay muchas personas que dicen: ¿pero vamos a estar en la tierra o vamos a estar en el cielo o cómo va a ser? La realidad es que cuando se trata de Israel, Israel nunca tuvo una promesa celestial. La iglesia sí la tiene. Nosotros sí, Jesús. ¿Cómo estás, Yomara? Bendiciones. Irlanda también bendiciones. La iglesia, a nosotros sí. Nosotros, Jesús mismo nos dijo: yo me voy a ir y voy a preparar morada para donde ustedes estén, para que donde yo esté, ustedes también estén, para que ustedes estén conmigo. Pero a Israel siempre se le habló de un reino en la tierra, en donde Israel iba a ser el centro. Entonces esto es importante para que nosotros entonces podamos aún entender las profecías bíblicas. Es importante a quién se le está dirigiendo el pasaje bíblico. Y eso nos va a ayudar a poder entender y a tener una cosmovisión bíblica mucho más rica, mucho más saludable, ¿ok? Entonces, si tienen preguntas, si tienen comentarios, escríbanmelo. Yo estoy viendo aquí todos sus comentarios, estoy viendo sus preguntas y vamos a aprender juntos acerca de la Biblia. Entonces, para poder estudiar la Biblia, la dirección del Espíritu Santo, entender que la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia fue escrita para diferentes audiencias y eso a mí me va a ayudar a entender el propósito de los pasajes. Y lo siguiente es que la Biblia se escribe de manera literal, primeramente. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, yo tengo que entender que yo debo entender la Biblia de manera literal, a menos que
lo que se lee no haga sentido, entonces es porque es una metáfora, es una parábola, tiene simbolismo. Entonces ahí yo voy a aplicar entonces los simbolismos y las representaciones y todo esto. Pero la Biblia no de entrada se va a ir de manera alegórica. Alegórica es buscando simbolismos, sino que se entiende de manera literal cuando hace sentido. Por ejemplo, cuando nosotros leemos que los muros de Jericó cayeron, no nos están diciendo una metáfora, no nos están diciendo que eso fue algo en el espíritu, que los muros cayeron. No, los muros cayeron. Que puede haber un principio espiritual detrás de la acción literal que estamos leyendo. Sí, claro que sí. Pero tenemos que entender la acción como literal. Cuando nosotros leemos la Biblia, no podemos entrar a la Biblia buscando todo el simbolismo en un pasaje que es literal, como el que yo leí, el que le hice referencia en Josué 6. En Josué 6 dice, simplemente en Josué 6 dice que al sonar la trompeta, al gritar el pueblo, los muros cayeron. Hay un principio detrás de eso, el que nosotros podemos estudiar, claro que sí, pero los muros de Jericó literalmente cayeron. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Cómo está Vanessa también que te conectas por ahí? Eso también lo tenemos que entender. Tenemos que entender que debemos de tomar los pasajes literales de manera literal. Sí, hay pasajes que son simbólicos, especialmente cuando entramos en términos de profecías. Hay mucho simbolismo en las profecías, pero también fíjese que una de las características de la Biblia es que ella misma explica los símbolos. Inclusive hay parábolas donde después que Jesús explica la parábola y se van las multitudes, entonces vienen los discípulos y le preguntan qué significaba la parábola y Jesús explicaba la parábola. Entonces, la mayoría de las veces la Biblia se explica sola. La Biblia te da el simbolismo, ella misma. Aprendí yo de un profesor que yo tenía que decía, el mejor comentario bíblico es la Biblia. La Biblia te da la respuesta muchas veces de todos los simbolismos. Nosotros lo podemos ver. Entonces es cuestión de escudriñar, es cuestión de ir más profundo en la palabra. Se debe de tomar de manera literal. Hay pasajes que entonces, como le dije, especialmente los géneros literarios de poesía, por ejemplo, donde se nos hacen descripciones que a veces parecieran exageradas o descripciones que son poéticas. Por ejemplo, cuando se dice que Dios echaba humo de su nariz porque estaba enojado, esto está en uno de los salmos. Eso es un lenguaje poético. No quiere decir que literalmente a Dios le sale de la nariz humo y todo esto, ni que fuera dragón, ¿no? Sino que lo que nos está diciendo es un modo literario para que nosotros entendamos el grado de disgusto que Jehová tenía. Entonces, ese tipo de cosas, las poesías, las metáforas, las tenemos que interpretar de otra manera. Pero cuando es una narración, cuando es algo que se entiende literalmente, la Biblia es literal. Si dice que Moisés partió el mar rojo, él partió el mar rojo. No hay que buscarle, decimos nosotros en Puerto Rico, 4 patas o 5 patas al gato. Él partió el mar rojo a través de la orden que Dios le dio. Otra vez, el que un pasaje sea literal no significa que tenga un principio bíblico enseñado en sí. Pero de que sucedió literalmente. Y eso es algo que lo tenemos que hacer. Porque hoy está de moda que vemos en la Biblia todo tipo
de alegorías, todo tipo de simbolismo en áreas donde la Biblia realmente no nos está diciendo un simbolismo. De hecho, yo escuché hace poco que Moisés realmente no partió el Mar Rojo, sino que fue un lago al ladito que había. Realmente la Biblia no explica claro porque es que es una alegoría. No, si la Biblia lo dice claro, la Biblia lo habla por nombre. La Biblia inclusive nos da la ruta que tomaron los israelitas para llegar. Entonces nosotros podemos ver que es algo que es completamente literal y como tal nosotros tenemos que entenderlo. Otra cosa que es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia es estudiar el contexto para entender el punto de un versículo. Si nosotros sacamos de contexto un versículo, puede ser que nosotros estemos perdiendo el punto por el que el escritor bíblico dijo lo que haya dicho. Y le voy a dar un ejemplo. Primera de Corintios 8:13, fíjese lo que dice. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Y aunque usted no lo crea, muchas personas toman este versículo para indicar que la Biblia prohíbe el comer carne, para indicar que nosotros tenemos que ser vegetarianos y que jamás debemos de tocar la carne. Pero cuando nosotros lo leemos en contexto, nosotros vamos a ver, si usted lee desde el 10 hasta creo que el 13 es el último de ese capítulo, pero vaya más allá. Una cosa que le voy a enseñar en cuestión del contexto es que nosotros tendemos a creer que los rollos originales de la Biblia se escribieron con capítulos y versículos. Entonces, si hasta aquí es el capítulo, aquí terminó la idea. Pero eso no es lo real. Realmente los manuscritos originales de la Biblia no tenían capítulos ni versículos. Los capítulos se añadieron hasta el siglo XI. Los versículos se añadieron hasta el siglo XIII después de Cristo para poder buscar mejor en la Biblia. Pero cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe, me dice ahí Vanessa que le den tap a la pantalla para que no le cierren el live. Denle tap a la pantalla para que no le cierren el live. Muchísimas gracias, Vanessa. Entonces, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, la carta de Corintios es una sola carta. No traía divisiones de capítulos, no traía divisiones de versículos. Entonces, ¿cómo yo sé a dónde termina la idea del escritor? Leamos y nosotros vamos a ver la línea de pensamiento y cuando la línea de pensamiento cambia dentro de la carta. Entonces puede ser que la línea de pensamiento termine en el momento en que termina un capítulo. Pero también puede ser que la línea de pensamiento continúe hasta los primeros versículos del siguiente capítulo. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, no nos dejamos llevar tanto por los capítulos y por los versículos, sino que nos dejamos llevar por la línea de pensamiento del escritor. Entonces, cuando yo hago esto, yo puedo ver que si yo empiezo desde 1 Corintios 8:10 y hasta el final de la idea de pensamiento, el punto del apóstol no era decir que el comer carne era malo, porque inclusive en el versículo 10 dice que el comer carne no es malo. El punto es ¿qué yo hago que es piedra de tropiezo para mi hermano? Y él estaba hablando específicamente de un tipo de carne, y es la carne que se daba a los ídolos, que para uno decían, eso no es nada, yo me la voy a comer porque es más barata. Básicamente ese era el problema. Y para otros decían, no, eso es para los ídolos, no lo podemos comer. Entonces el apóstol le decía, usted que tiene libertad y que entiende que eso realmente no importa, mejor no coma la carne.
para que su hermano que todavía no tiene esa convicción no le sea a usted de tropiezo. Y ese es el punto del apóstol. El punto no es que deje de comer carne. El punto es, y aquí voy donde es el principio. El principio es el que, aunque yo tengo libertad para hacer todas las cosas, yo no voy a hacer cosas que puedan ser de tropiezo para que otra persona crezca en el Señor. Yo no voy a hacer cosas para que sean de tropiezo para que otra persona venga a Cristo. Entonces, aunque yo sé que comer carne, en el caso de este que estamos hablando, aunque yo sé que comer carne no es nada. Si mi hermano dice, no, es que comer carne es pecado, mire, yo no como carne con tal de que la persona me escuche, abra su corazón al evangelio. A ese es el punto que se refiere. Entonces, en eso es importante el contexto bíblico. ¿Qué pasa? Cuando yo saco un versículo fuera de contexto, como le demostré, yo puedo entonces empezar a tener una doctrina cristiana errada. Entonces, eso no es lo que yo necesito. Yo necesito entender realmente cuál es el punto, cuál es el principio. Y para ayudarnos a encontrar el contexto, yo puedo preguntar, primeramente, ¿quién está hablando? Cuando yo leo un versículo, ¿quién está hablando? No sé quién está hablando, vamos a leer, vamos a buscar quién está hablando. ¿A quién le está hablando? Que ya lo dijimos, ¿a qué audiencia se está hablando? Número 3. ¿Cuál es la línea de pensamiento del escritor? Que eso es lo que yo le decía. Ok, ¿dónde empezó a hablar de esto y dónde terminó a hablar de este punto? Vamos a leerlos todos ignorando versículos y capítulos. Ignórenlos. Busque la línea de pensamiento. Entonces usted va a ver y en tener una mejor idea de lo que es realmente el escritor bíblico, cuál es su punto y cuál es el principio que me quiere decir. También pregúntese por qué dijo eso, como hicimos en los primeros versículos, que aparecía una discrepancia, pero cuando yo pregunto, ¿por qué dijo el apóstol eso? Entonces yo puedo entender a qué se refería el apóstol. Y también cuándo se dijo. Porque no es lo mismo cuando se dice algo dentro de un tiempo en específico o a otro tiempo en específico. Es importante que yo sepa cuándo se dijo. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Inclusive hoy en día también lo podemos ver. Si en el cuando yo estaba pequeña, no le voy a decir el tiempo, usted tranquilo ahí, 100 años, ¿ok? Cuando yo estaba pequeña, yo nunca en mi vida me iba a imaginar de un aparatito como el que estoy al frente ahora, que me iba a hacer que yo pudiera darle clase a muchos de ustedes que no están ni siquiera en Texas, donde yo vivo. Vanessa, por ejemplo, está en Canadá, Leida está en Florida, Ceci está aquí en Texas. Pero entonces, si a mí me hubieran dicho, o si yo hubiera escrito hace mucho tiempo que un teléfono, yo hubiera escrito, el teléfono se usa para llamar y comunicarme con otras personas a través de mi voz. Pero hoy en día hubiera sido muy diferente. Entonces, vamos a analizar cuándo se escribe, a quién se le escribe, para yo poder tener una mejor idea. Gracias, Yulisa, Ceci, a Vanessa, que me estás ayudando bastante, Marisol, que se está conectando. Muchísimas gracias. Entonces, es importante que yo entienda todas estas preguntas que le dije. Me van a ayudar a mí a yo poder tener una mejor idea del contexto. ¿Cuál es el contexto donde se me está hablando? Es bien importante porque usted no sabe cuántas teologías erróneas o cuántas enseñanzas o doctrinas erróneas se han creado porque se saca un versículo fuera del contexto en el que se dijo, entonces se malentiende y eso genera un problema. Es bien importante que vea yo el contexto. Lo siguiente es,
debemos de buscar la primera mención de una palabra para nosotros realmente entender el significado de lo que significa esa palabra. Le voy a dar un ejemplo, pero antes le voy a explicar que por eso es necesario que nosotros estudiemos el libro de Génesis. Y de Génesis muchas veces conocemos algunas cositas. De Génesis a veces la mayoría de la gente lo que conoce es la creación, cuando Caín mató a Abel, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y la historia de José. Y muchas veces no vemos en el libro de Génesis o en la Torre de Babel, que también lo conocen bastante, que el libro de Génesis es la primera mención de muchos conceptos que nosotros vamos a ver después en la Biblia y que me van a ayudar a poder entender el por qué. Le voy a dar un ejemplo. Las hojas de higuera. ¿Cuándo fue la primera, bendiciones Yulisa, cuándo fue la primera vez que se mencionan las hojas de higuera? A ver, piense ahí. Y si quiere, póngalo ahí en los comentarios. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionan las hojas de higuera? Porque estamos hablando de la primera mención, es importante. Y usted va a ver cómo todo entonces se va a entrelazar. La primera mención de las hojas de higuera es en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecan, ellos se dan cuenta de que están desnudos y dice la palabra que ellos entonces buscan hojas de higuera para cubrirse. Entonces la hoja de higuera pasa a representar la independencia de Dios y el querer yo justificarme por mis propios medios. Ellos, estar desnudo ellos ya habían pecado, ellos trataron de cubrir su pecado por sus propios medios, usando sus propias fuerzas, tejiendo hojas de higuera para cubrirse su desnudez. Eso es literalmente, exactamente, Yulisa, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque después nosotros vemos que a Israel se le compara con la higuera. ¿Por qué a Israel se le compara con la higuera? Porque durante todo su camino en el desierto, a pesar de todo lo que Jesús hizo, Dios hizo para ellos, siempre eran rebeldes, siempre se querían volver a sus propios ídolos, siempre querían volver atrás. Cuando Jesús entonces en Mateo 21, en Marcos 11 y 13, maldice la higuera. Él maldice la higuera porque tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Si tomamos la regla de la primera mención, lo que vamos a ver es que de lo que se nos habla entonces es que hay maldición para aquellos que tratan de justificarse fuera de Jesús. Y para la higuera, acuérdense, en Génesis representa el esfuerzo humano para tratar de cubrir el pecado. Al Jesús maldecir la hoja de higuera, lo que está hablando es que todo esfuerzo humano que trata de cubrir el pecado, lo que va a traer es maldición. Solamente a través de la sangre de Jesús es que nosotros vamos a poder tener justificación de pecado. Solo la sangre y el sacrificio de Jesús es el que quita el pecado del mundo. Ni siquiera la sangre de los animales lo pudo haber hecho, porque solamente cubrían el pecado por un tiempo. Pero la sangre de Cristo no vino a cubrir el pecado, sino vino a quitar el pecado, a removerlo de nosotros, para que ahora nosotros, justificados por su sangre, tenemos entrada a Jesús. Tenemos entrada al trono de la gracia. Y eso lo podemos ver también. Lo podemos ver también en otras palabras. El libro de Génesis es el origen de todo. Entonces, si nosotros estudiamos el libro de Génesis, vamos a entender mejor los significados de las cosas. Y las acciones que representan, y ahí es un ejemplo de lo que yo les estaba hablando. Jesús literalmente maldijo la higuera. Maldijo la higuera. Pero yo no estoy diciendo que fue algo simbólico. Él maldijo la higuera, literalmente.
Pero ¿sabe qué? Detrás de eso hay un principio bíblico. Hola Ada, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Hay un principio bíblico. Mi esfuerzo no puede cubrir el pecado. Mi esfuerzo no me justifica delante de un Dios justo. Solamente la sangre de Cristo. Entonces, así lo vamos a ver con la palabra gracia. La primera vez que nosotros vemos la palabra gracia es en el libro de Génesis. Fíjese, es en el libro de Génesis hablando acerca de Noé. Y dice que Noé halló gracia delante del Señor. Entonces, de ahí nosotros vamos a poder entender la gracia cuando la vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, la regla de la primera mención es importante. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, ¿qué yo quiero estudiar? Yo quiero estudiar acerca del amor de Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que se nos habla del amor de Dios? Vaya, búsquelo, estudie el pasaje, entiende el principio. Ahora usted va a ver el versículo quizás mucho después que usted va a leer, va a entender mejor todo esto. Usted va a entender mejor muchísimas cosas. Yo le recomiendo que usted estudie el libro de Génesis. Si usted nunca ha estudiado la Biblia, la recomendación clara es que empiece por los evangelios, porque el corazón de la Biblia son los evangelios. Y después que usted lee los evangelios, le hace el libro de Hechos, porque nos habla de la iglesia, de cómo debe funcionar la iglesia hoy en día. Pero luego váyase al libro de Génesis a entender cómo comenzó todo. Y ahí eso nos va a abrir los ojos para tener un mejor entendimiento aún de las cosas que pasaron. Así que, importante, la primera mención. ¿Dónde se mencionó? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el principio? Y eso me va a poder ayudar a entender. Lo siguiente, cuando hay repetición, debe haber énfasis. Si yo estoy estudiando la Biblia y yo veo que cosas se repiten en una frase que se repite continuamente o un principio que se repite completamente. Por ejemplo, en la vida de José constantemente nosotros vemos y José fue prosperado porque amaba al Señor. José fue prosperado porque amaba al Señor. Constantemente, ¿cuál es el principio? Ahí hay un énfasis. Porque Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios hace, Él lo hace con propósito. Entonces, cuando Dios empieza a decir algo constantemente, es como una alerta. Hey, estoy tratando de decirte algo mucho más allá. Cuando nosotros vemos en los evangelios o en cualquier libro, que por ejemplo lo vemos más en los evangelios, cuando Jesús dice, de cierto os digo. Ojo, cuando hay una repetición, hay un principio escondido. Eso quiere decir, yo estoy haciendo énfasis. Es como ponerle un highlighters, un marcador para que resalte algo. Cuando yo veo una repetición, significa yo tengo que prestar atención. Cuando usted ve que dice de cierto os digo, usted preste atención. Preste atención también a los patrones bíblicos. Le voy a dar un ejemplo. Cada vez que hay juicio, ¿qué Dios hace? Vamos a ir al patrón bíblico. Vamos a buscar 2 patrones y luego le voy a hacer una tercera pregunta. El patrón bíblico, el primer juicio que trae, por ejemplo, es el diluvio con Noé. Y Noé halló gracia. Dios va a traer diluvio a una generación o juicio a una generación perversa. Pero ¿qué es lo que Él hace? ¿Él elimina a todos? No, nos dice, Noé halló gracia. Y dice, y porque halló gracia, porque era justo delante de Dios, lo puso en el arca, Él cerró la puerta y hubo salvación para Noé. Ok. Ahora, segundo, en el libro de Génesis mismo, más adelante, Dios va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Va a destruirlos todos. Pero dice que Lot y su familia fue hallada justa delante del Señor. Inclusive por la intercesión de Abraham.
Y de hecho el Señor le dice, si yo hallare 10 justos en la ciudad, yo no la voy a destruir. Pero solamente se halló a Noé y su familia. Vino destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó con aquellos que fueron declarados justos delante de Dios? Lot y su familia fueron sacados antes de que viniera el juicio. Ahora yo te digo, tú y yo como iglesia hemos sido justos delante del Señor. Va a venir un juicio sobre esta generación perversa. ¿Qué tú crees que el Señor va a hacer contigo y conmigo, que somos hallados justos delante del Señor? ¿Qué crees? Este patrón nos enseña que va a venir un arrebatamiento. E igual que Lot fue sacado, porque de hecho la palabra nos dice que así como en los días de Noé, así como en los días de Noé iba a ser, donde Noé fue sacado del juicio por haber sido justo, nosotros somos justificados por la sangre de Dios, entonces Él nos va a llevar en el arrebatamiento. Así es, Yulisa. Eso es un patrón bíblico que nosotros vemos a través de toda la Escritura. El Señor trae juicio, pero donde hay arrepentimiento, entonces esas personas no les viene el juicio. Ese es el patrón bíblico y esa es una de las mayores, fuera de que busquemos versículos o lo que sea, el patrón bíblico de cómo Dios funciona. Es lo que me habla a mí, es la prueba más contundente para mí de que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la gran tribulación. Porque lo vemos repetidamente en la palabra del Señor. Es un patrón que se repite. Así es como Dios hace. Nunca Dios hizo pasar juicio a aquellos que son justos. Dios siempre los sacó. Dios siempre los libró. Y eso, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y si Él se comportaba así y se ha comportado así a través de la Escritura, ¿por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia? Asegurarnos de que realmente nuestra salvación es real y de que realmente nosotros estamos a cuentas con Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pero si no, tenemos la seguridad, porque también lo dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, nosotros vamos a ser arrebatados con Él. Es un patrón bíblico. Entonces, las repeticiones, ya sea de frases o ya sea de patrones, es lo que me dice a mí, tienes que prestar atención. Tienes que prestar atención. Cuando estemos estudiando, prestemos atención. Es más, yo le voy a decir algo. Es algo que es una convicción mía. Es bueno que nosotros leamos toda la Biblia y que usted tenga un plan para leer toda la Biblia. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa a veces cuando ponemos esos planes y vamos a leer 3 capítulos por día y todo? Que a veces los leemos tan rápido que no prestamos atención. Entonces, ok, lea la Biblia, tenga su plan de lectura bíblica, pero al lado tenga su plan de estudio bíblico, que es diferente. Es cuando tomamos un versículo, un principio y lo desmenuzamos y buscamos en los tesoros que Dios tiene escondido para cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Amén. Gracias, Leira, por estar conectada. Muchísimas gracias. Por los principios bíblicos en la palabra de Dios. Donde hay repetición, hay énfasis. Lo siguiente, no podemos aislar un versículo de la enseñanza bíblica completa. Y esto es importante, porque hay gente que no solamente saca un versículo fuera de contexto, sino que toma un versículo, muchas veces lo saca de contexto, hace una doctrina e ignora todo lo que dice después. Le voy a dar un ejemplo. Eclesiastés 3 del 19 al 21 se lo voy a leer. Dice, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo vamos a leerlo bien. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar, que del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra?
Este versículo, muchas personas lo toman para decir que no existe el alma, que nosotros no tenemos alma ni espíritu, que simplemente somos igual que los animales. Tenemos un cuerpo y vamos a la tumba y no hay vida después de la muerte porque no tenemos un alma. Y que simplemente vamos a estar ahí en la tumba y aún algunos dicen cuando venga Jesús en el arrebatamiento nos va entonces a vivificar. Pero no creen que haya algo después de la muerte. O debo decir que no hay un alma que se separa del cuerpo, que no creen que haya algo después de la muerte. O debo decir que no hay un alma que se separa del cuerpo que va a la presencia del Señor. Nada de eso. Pero vamos a usar los mismos principios que pusimos al principio, las mismas preguntas que hicimos al principio para poder ver el contexto. Vamos a ver, ¿quién está hablando aquí? Primero es Salomón. Aunque no se identifica con nombre en el libro de Eclesiastés, sabemos que el predicador, cómo se identifica el autor del libro de Eclesiastés, es Salomón, porque él mismo lo dice, yo soy rey, me dieron toda la sabiduría, todo este tipo de cosas, la descripción nos indica que es Salomón. ¿Cuál es la línea de pensamiento del escritor? Si nosotros leemos casi todo ese libro de Eclesiastés, usted va a ver que aunque sí hay principios bíblicos porque es palabra de Dios, yo no estoy diciendo que no es palabra de Dios, es palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene un propósito por el cual tiene ese libro ahí. Pero nosotros vamos a ver que el punto de vista del autor es un punto de vista totalmente pesimista. Él habla y dice, no vale la pena, no hay justicia, los jueces son corruptos. Todo lo que usted va a leer ahí es extremadamente negativo, negativo, negativo. Si quiere, léaselo, son 12 capítulos. Dice que no puede ver la acción de Dios obrando en los hombres, que no hay justicia. Todo es una queja. Dice, no vale, yo he visto todo, yo he tenido de todo. No, ese es el punto de vista de la opción. ¿A quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel. Está hablando con el pueblo de Israel. ¿Por qué dijo eso? Salomón estaba en un periodo de depresión. Yo digo de depresión porque en el capítulo 3, un poquito más arriba de lo que leímos, él mismo dice que ha contemplado y ha visto que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivirla. Básicamente, si lo traducimos al tiempo de hoy, está diciendo, mejor yo me moriría porque no hace sentido la vida. Está en completa depresión, no le ve sentido a la vida. ¿Por qué? ¿Cuándo se dijo esto? Salomón escribe este libro al final de su vida. Y si nosotros vemos en Primera de Reyes 11, el final de la vida de Salomón no fue bueno. Dice que Salomón se corrompió en su corazón porque tomó demasiadas mujeres. Tenía 300 esposas, 700 concubinas. Yo no sé qué hace un hombre con tantas mujeres. Y él dice que no solamente eso, estas mujeres no adoraban a Dios, adoraban a Astarot, adoraban a Baal, adoraban a otros dioses y él comenzó a hacerle altares a estos dioses. Y dice el Señor, ¿cómo te desviaste y comenzaste a hacer? Y nos dice la palabra en Primera de Reyes 11, si usted lee todo ese capítulo, dice que 2 veces le habló Dios directamente a Salomón y le dijo que no hiciera tal cosa y Salomón no escuchó. Y como Salomón no escuchó, él contristó al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no estaba en él y él estaba en un tiempo en donde la presencia de Dios se había alejado de él y no veía sentido. Ahora, dice él, entonces, si la presencia de Dios no está conmigo, no hay sentido. Yo soy lo mismo que un animal, no tengo espíritu ni nada. Ahora, ¿significa esto que toda la Biblia apoya esta expresión? ¿O cuál es la enseñanza bíblica más ampliada acerca del alma del hombre? Pues vamos a ver lo que dice el mismo Salomón en el mismo libro, en Eclesiastés, pero en el capítulo 12, cuando entonces empieza él mismo como a hablarse y a que vuelve en sí de lo que estás diciendo. Entonces en el capítulo 12
Él dice, 12, 6 y 7, dice, sí, acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes de que se rompa, esto es un consejo que le está dando a su hijo, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro, no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. En otras palabras, no esperes a que estés viejito y ya tu cuerpo no funcione. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, fíjese, si yo hubiera tomado este versículo aislado de la enseñanza bíblica del mismo libro, no estoy yendo a otros libros, en el mismo libro se nos dice, realmente el ser humano tiene alma, tiene espíritu, hay una parte que se queda en la tierra cuando morimos, pero hay otra parte que se regresa a Dios. Entonces, y eso es concordante con el resto de la Biblia que me enseña a mí. Por ejemplo, Mateo 10, 28, Jesús mismo hablando. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces vemos la consistencia en el resto de la escritura acerca de la enseñanza. Segunda de Corintios 5:8. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Entonces vemos que a pesar de que en un momento de depresión, en un momento de tristeza, en un momento de desesperación, Salomón dice, entre un animal y yo no hay ninguna diferencia, yo no creo que tenga ningún alma, me voy a quedar en la tumba igual que un animal. Él mismo reconsidera y dice, no, cuando le sirvo al Señor, yo sé que aunque mi cuerpo se queda ahí, mi espíritu vuelve con Dios. Y nos dice, y vemos que el resto de la escritura nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, que no lo leí, nos dice el espíritu os santifique por completo, y nos dice qué significa completo para el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Entonces vemos que la enseñanza bíblica en general nos enseña algo acerca de este versículo. Entonces, ¿cómo vimos aquí? Si yo hubiera solamente leído, como hicieron muchas personas, porque esto es una religión completa que enseña esto, que no hay alma, y que no hay, y que cuando morimos, pues nos quedamos ahí, luego Jesús resucita nuestro cuerpo y ahí es que vamos a ser arrebatados. Entonces, si yo tomo una escritura fuera del contexto y no considero la enseñanza bíblica completa, acuérdense lo que leímos al principio en 2 de Timoteo 3:16, no nos dice que solamente un versículo, no nos dice que solamente un libro, nos dice toda la escritura. Esto, como le dije, desde Génesis hasta Apocalipsis es útil para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. Entonces tenemos que considerar todo lo que dice la escritura acerca de un tema en particular. No solamente lo que me dice un poquito, algo ahí solamente. No, sino en general. ¿Qué es lo que me dice? Y esto tiende a pasar bastante, en donde se toma un contexto, se hace una doctrina basado en ese versículo y no se considera toda la enseñanza, no se consideran las circunstancias en que se dijo ese versículo. Entonces es importante, otra vez se los voy a decir absolutamente todos los puntos que mencioné para que usted entonces pueda tomarlo en consideración cuando usted estudie la Biblia. Necesita de la dirección del Espíritu Santo. Necesita entender que es el Espíritu Santo el que nos inspiró la Biblia y que es la palabra de Dios. Necesita entender que la Biblia fue escrita para 3 diferentes audiencias: Israel, las naciones gentiles, que son todos aquellos pueblos que no son Israel, y la iglesia, que no está dentro de las naciones gentiles. ¿Qué más? Necesitamos saber que
la Biblia se lee literalmente, a menos que aquello que estoy leyendo de sentido literal no haga sentido. Entonces vamos a buscar el género literario, los simbolismos y todo esto. Pero de entrada yo no entro simplemente a decir cuál es el simbolismo que dice aquí. No. Vamos a ver literalmente, vamos a entenderlo literalmente. Sí buscar el principio, pero lo que es literal, es literal. Debemos estudiar el contexto. No, acuérdese, los capítulos y los versículos, eso no los puso Dios ahí. Eso los puso el hombre en el siglo XI, siglo XIII. Usted puede buscar, fueron cardenales católicos los que pusieron esto para poder buscar mejor en la Biblia. Pero en el original no hay capítulos, no hay versículos. Entonces, a la hora de estudiar, olvídese de eso. Busque la línea de pensamiento. ¿Dónde termina la línea de pensamiento? Aún si va más allá. Otra cosa, los subtítulos, porque una vez me encontré con un caso así. Los subtítulos también los puso el hombre. En el original, el pergamino es completito. No tiene absolutamente subtítulos ni nada. Es una carta. Por ejemplo, las cartas de Pablo es una carta, así como usted escribiría una carta. El contexto. Recuerde que el significado de una palabra tiene mucho que ver con la primera vez que se menciona. Entonces, busque cómo mencionar, dónde se menciona. Lo siguiente, si hay repetición, hay énfasis. Busque y esté alerta de las repeticiones de palabras, de conceptos y de patrones bíblicos. Ahí hay tesoros escondidos. Muchas gracias, Yadira, muchas gracias. No podemos aislar un versículo de la enseñanza bíblica. Eso es importante. Eso es súper importante. Vamos a estudiar la Biblia correctamente. En el próximo live, yo voy a estar hablando acerca de, porque ¿se acuerda que hablé de géneros literarios? De la poesía, de la literatura apocalíptica. Hay varios géneros literarios dentro de la Biblia. Vamos a hablar un poquito acerca de eso y de cómo interpretar los símbolos y de lo que les mencioné, de que la Biblia se interpreta a ella sola. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar acerca de cómo yo puedo usar las concordancias, los diccionarios y los mapas a la hora de estudiar. Además de que vamos a hablar un poquito acerca de dónde yo consigo información acerca de lo que estaba pasando en la historia en el momento en que se escribe una carta. Cómo yo sé en qué año o en qué tiempo o en qué época se escribió bendiciones, Yadira. Cómo se escribió, en qué tiempo se escribió un libro, para entonces yo poder buscar información. Entonces, todo eso vamos a estar hablando en el próximo live, que creo que lo voy a hacer el jueves, a esta misma hora. Así que si usted le interesa o si usted tiene, le voy a pedir, si usted tiene preguntas, si usted quiere aprender más acerca de un tema, este tema yo lo empecé a hacer, gracias por el gift, muchísimas gracias. Este tema yo lo empecé a hacer porque en el live pasado simplemente me preguntaron a mí cómo yo puedo estudiar la Biblia, cómo se usa la concordancia, cómo. Entonces yo estoy aquí para ayudarle, yo estoy aquí para llevarlo a que usted tenga un mejor conocimiento de la Biblia. Así que si usted tiene preguntas, no dude en hacerla, no importa cuál sea el tema, y vamos a ayudarle, vamos a continuar creciendo juntos, aprendiendo acerca de la Biblia para tener raíces fuertes, muy fuertes. Y yo quiero darle las gracias a todas las personas que han estado ahí conectados, a todos los que se añadieron, a cada uno de los que me dieron regalitos. Muchísimas gracias que me dieron likes. Eso me ayuda bastante. Si usted también me deja comentarios, saludos, preguntas, comentarios de cualquier índole, eso también nos ayuda. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y yo me voy a despedir, pero el jueves sí, me voy a comprometer con cada uno de ustedes. El jueves, 8:30 de la noche, hora de centro.
vamos a estar hablando acerca de la segunda parte, los géneros literarios, las concordancias, los diccionarios, las mapas, cuál es la diferencia y también dónde puedo encontrar el trasfondo histórico de los libros y qué referencias podemos usar. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados y nos vemos el jueves. Así que vamos a estar aquí el jueves hablando de la segunda parte de cómo estudiar la palabra de Dios.